Damos muchas gracias al Señor que nos da la oportunidad de abrir los ojos en este día y pues disfrutar de sus bendiciones, hermanos, que cuando empieza el día, empiezan las bendiciones de parte de Él, de parte de nuestro Dios. Y es una bendición también el que podamos estar aquí reunidos como un solo cuerpo en Cristo Jesús y escuchar estos himnos que son para el Señor, además unir nuestras voces y cantarle a Él, únicamente a Él. Así es de que pues esto ya es una bendición, así es de que volteemos a ver las bendiciones de Dios, dejemos de ver las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo solo quieren tener, que tengamos nuestra mirada clavadas aquí. Así es de que, bendito Dios, hermanos, que nos bendice constantemente. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana, porque a eso hemos llegado a este lugar, para estudiar la palabra de Dios. No hay alguien que pueda decir, yo ya lo sé todo, porque eso sería una terrible mentira. No sabemos todo el consejo de Dios. Por un lado, no debemos de rehusar dar todo el consejo de Dios. Eso sí, la Biblia lo dice. Todo el consejo de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el tema del amor, del perdón, del arrepentimiento, del pecado, todo el consejo de Dios. Pero por otro lado, no lo sabemos todo. Muchas cosas no entendemos. Pero Dios quiere que aprendamos cada día algo nuevo. Así es de que es bien importante preparar el corazón. Pero antes, hermanos, vamos a buscar el texto en esta mañana. Les voy a invitar para que busquen la carta a los Efesios, por favor, en el capítulo 4, si son tan amables. Efesios capítulo 4. Y vamos a ubicar nuestra mirada del capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Son dos versículos que vamos a intentar ligar uno con el otro, ya que el primero casi ya lo tenemos. Efesios 4, 11 y 12, que dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ese creo que ya lo hemos compartido, ¿verdad? Ya lo tenemos. Y el otro dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esos serían los dos pasajes, hermanos. No sé si estarían de acuerdo en que lo repitamos un par de veces para irlo aprendiendo. Decimos la cita y los versículos, que es Efesios 4, 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una vez más, hermanos, Efesios 4, 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un poquito largo, ¿verdad? Pero ¿quién es el valiente o la valiente que diga, hermano, pues yo lo puedo compartir? Bueno, les dejo un minuto para que lo estén repasando en su mente. Y si lo quiere intentar, con toda confianza. El propósito del texto de memoria, hermanos, es eso, que se nos quede en la memoria, porque es lo que necesitamos para poder enfrentar los retos de cada día como cristianos.
No es fácil, hermanos. Recuerden que la vida cristiana sin duda es la mejor, pero no es fácil. Implica una guerra espiritual 24 horas al día. No hay tregua de parte del león rugiente, que es Satanás, y que anda alrededor buscando a quién devorar, como esa presa enclenque, esa presa fácil. Y si como cristianos nosotros no entendemos esto, de ahí que él va a molestar nuestras vidas una y otra vez. Por eso es importante que memoricemos la palabra de Dios. Tal vez, hermanos, en el momento de la prueba, de la lucha, no recuerde el capítulo, no recuerde el versículo, pero recuerda el extracto de la palabra de Dios, porque ahí es donde la necesitamos. No es para memorizarla y decir, bueno, yo sé muchos versículos de memoria, qué bueno, pero el propósito de memorizar la palabra de Dios es para que en el momento de la prueba, en el momento de la tempestad, como hace rato cantábamos ese precioso himno, ¿verdad? Y poniendo el sentido dice uno, sí es cierto. Esas tempestades que se levantan, hermanos, y a veces nos sentimos solos, pero Jesús dice, no estás solo, yo estoy contigo. Y es la palabra de Dios la que nos ayuda en el momento clave. Por eso hay que memorizar la palabra de Dios. Ahora sí, ¿quién dice yo? Hermana Isabel. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, La edificación. para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. 4, 11. Está bien, lo dijo todo. 4, 11 y 12. Muy bien, hermana. Creo que la vamos a tomar en cuenta que usted lo dijo por todos nosotros. Y dijeron, hermano Felipe, luego, amén. No, no es cierto. ¿Alguien más? Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Uno más o una más. Adelante, Daniel. Apóstol. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. 4 y 12. Muy bien, hermanos. Si alguien tiene todavía el deseo, la intención de compartirlo, no se quede con ello, ¿verdad? Con las ganas de compartirlo. A veces nos ganan los nervios, pero una ventaja que tenemos es que estamos en familia, porque somos una familia y estamos en confianza. Bueno, vamos a estar de pie todos, pero sin Biblia. Los que puedan, digo, cuando estamos de pie es para que descansen, pero si alguien dice, no, es que yo no puedo parar, no pasa nada, hermanos. El invitarles a pararse tiene como propósito que descansen de las bancas. Y también cuando el director está dirigiendo, él considera que a veces hay unos himnos que se necesita cantar a todo pulmón y sentado no se puede. Digo, a criterio del director. Pero también nadie está obligado a ponerse de pie. Son sugerencias, ¿verdad? Ahorita es para que descansen un poquito y vamos a decirlo el pasaje sin ver las escrituras. ¿Listos? Empezamos. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Este pasaje nos liga al trabajo que se tiene que desarrollar o que se tiene que hacer
dentro de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, hermanos, recordemos que son todos aquellos, de acuerdo a Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la iglesia del Señor son todos aquellos que han tomado esta preciosa decisión de recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y desde luego creemos en la iglesia local. Y como tal, como iglesia local, tenemos que cumplir con los propósitos por los cuales Dios nos ha puesto en este lugar como iglesia del Señor. Hay quienes predican o enseñan otras cosas muy diferentes a lo que nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios. Ellos darán cuenta. Nosotros vamos a concentrarnos en estudiar cada día la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la opinión de Dios? No la opinión de la persona, sino la opinión de Dios. ¿Qué es lo que me está diciendo Dios a mí? ¿Qué es lo que quiere que yo haga para Él? ¿Qué situaciones tengo que corregir en mi vida? Entre otras cosas, hermanos, nosotros tenemos como principal fuente de autoridad las Escrituras, la palabra de Dios. Fuera de ahí no tenemos otro libro ni nada, sino únicamente la palabra de Dios es la que estamos utilizando. Ese es el peligro de que muchas sectas jalan, por así decirlo, adeptos, porque no están estudiando la palabra de Dios. Y con esto no quiero decir que somos los más estudiosos, no, hermanos, pero cuando una persona pone énfasis en lo que Dios quiere para su vida por medio de la palabra de Dios, entonces empiezan a haber cambios radicales en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto nadie lo puede hacer, solamente Dios a través de su palabra. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No se dejen engañar, hermanos. Por eso debemos de cuando estemos ya prestos para salir de nuestro hogar, no salgamos sin la protección de Dios. ¿A qué me refiero? A Efesios capítulo 6. Toda la armadura de Dios. No te puedes salir a enfrentar las peleas con algunos elementos nada más de la armadura. Toda la armadura de Dios es la que necesitamos, hermanos, para poder salir y poder enfrentar esas pruebas que van a venir ciertamente a nuestras vidas. En ocasiones creo que esto se nos está olvidando, que hay una guerra espiritual que estamos librando como creyentes, como hijos de Dios. Por eso es importante, hermanos, retomar todo el consejo de nuestro Dios. Mirad los campos, es el tema que estamos compartiendo. Me preguntaba el hermano Efraín, no me acuerdo si el miércoles, y me puso a temblar. Me dice, hermano, ¿se acuerda del texto de la semana pasada? ¿Cuál fue? Y así como muchos de ustedes, me quedé callado. Hasta que empecé a echar a andar el hámster que tenemos aquí, ¿verdad? Que empiece ahí a moverse otra vez. Pero sí me puso a pensar. ¿Ustedes se acuerdan de cuál fue? ¿Qué dice? Qué bueno. No sé si lo tenían anotado, porque yo francamente yo lo tengo que tener anotado, porque si no entonces batallo. Pero sí, hermanos, en ese momento me puse yo así, ¿cuál fue? Y hasta que ya lo pude encontrar, ¿verdad? Entonces, este texto pues tiene que ver también con el tema. Los textos que mencionamos van con los temas, hermanos. Mirad los campos. Estuvimos hablando acerca del Evangelio de Juan, capítulo 4. Les voy a pedir que por favor estemos ahí en este Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en donde estamos analizando el encuentro que tuvo Jesús con la mujer
samaritana. No sé si para recordar un poquito la temática, hablábamos que estamos viviendo tiempos bien difíciles, que las nuevas generaciones que están llegando están revolucionadas al 1000%, en donde es sorprendente que los niños de 7, 10 años ya tengan en mente temas que no les corresponden a ellos por la edad. Estábamos hablando de que cómo van a venir las nuevas generaciones más adelante, después de ellos. La tecnología ha sido un factor importante para desviar las atenciones de muchos de los niños, adolescentes, jóvenes. ¿Y qué creen? Nosotros también, los adultos, ¿sí? Hay algunos adultos que se resistían a usar la tecnología, que porque no le sabían, que porque eso es para no sé quién, pero ahora no los mueven de ahí, de las redes sociales. Hasta mi mamá, de 82 años, digo, hasta ella sabe mucho ya, de repente ahí se ve, le digo, oye, ¿cómo hizo para compartir eso? Y le pregunta, ¿cómo le hizo mamá? Pues no sé, yo nomás le piqué ahí, ¿verdad? Pero hasta en esas áreas, imagínense, no es mala, hermanos, la tecnología, no malentendamos las cosas. A veces queremos generalizar los conceptos y ese es un error. No es mala la tecnología. El problema, decíamos, que es el uso que se les está brindando a la tecnología, que por cierto, los que confían en la tecnología, por ahí tuvimos una probadita ayer antier, cuando colapsó el sistema de Microsoft. Y tuvieron que regresar a las antigüitas, dando papelitos ahí en los aeropuertos. Por eso es bien importante que los que predican, ¿verdad? Siempre tengamos nuestra Biblia, siempre, y el bosquejo, ¿verdad? También se puede en un dispositivo cuando hay una presentación, no pasa nada. Pero hay predicadores que ya no suben o ya no están en el púlpito usando la Biblia, la tableta. Y cuando se cae el sistema, adiós, mensaje, ya no tienes nada ahí. Entonces, pero bueno, esto está golpeando a las nuevas generaciones, hermanos, y creo que es urgente despertar como iglesia del Señor, que entendamos que todo lo que está sucediendo nos está afectando a cada uno de nosotros y particularmente las nuevas generaciones. Si te pones a pensar qué va a pasar de aquí a 5 años en relación a todo lo que estamos viendo, las leyes que se están aprobando y que no deberían aprobarse, ustedes saben a qué me refiero. Ya cada vez es más, hermanos, empieza por un poquito, ¿sí? Un poco de levadura, leuda toda la masa. Cuando a los jóvenes dicen, ¿qué tiene de malo ir a un baile? ¿Qué tiene de malo fumar? ¿Qué tiene de malo tomar poquito? ¿Qué tiene de malo? Dicen, si lo han escuchado. ¿Qué tiene de malo si todos lo hacen? Bueno, dime qué tiene de bueno entonces. Y ahí le podemos regresar la pregunta. Y francamente no hay nada bueno ahí, hermanos. Porque esas personas que ahorita son drogadictos, que son alcohólicos, empezaron con ese poquito, con esa probadita. Y en las leyes empezaron a aprobar una y luego otra y ahora no hay una, disculpe el término, ya no hay una llenadera, quieren más y más y más. Ya no sé cuántos géneros están aprobados por las leyes en Estados Unidos y que a propósito ahora si queda el presidente Trump va a quitar todo eso porque dijo nomás hay 2, hombre y mujer, se acabó. Así dijo, imagínense. Porque el actual está a favor de muchas cosas que bíblicamente no. Y Estados Unidos, sus raíces estaban en la palabra de Dios. Las escuelas tenían sus devocionales, tiempos de oración. Y eso se quedó atrás. Aún juran con la Biblia, hermanos, en los juzgados. La moneda, el dólar, todavía tiene una inscripción que dice, en Dios confiamos. Pero se han alejado. Y ahora las consecuencias las hemos visto. Y en México no estamos exentos de lo que está
pasando en el país vecino. También nosotros estamos sufriendo muchas cosas terribles. ¿Qué decir de la delincuencia que ha permeado todo nuestro país? Ya no puede viajar usted ni de día tan cómodamente como anteriormente podías viajar en la noche tal vez. Me dio mucha tristeza ver las noticias. A veces no las quiero ver porque es puras cosas negativas, de veras. Y yo lo veo por dos cosas, por el horario y por el clima, nada más. Pero hay veces que la dejamos ahí el televisor y estamos de repente oyendo y ver esas noticias de esta niña de 11 años, creo, en Cerralbo. La secuestran y en ese mismo rato la encontraron, pero la asesinaron. Qué tristeza, hermanos. Todas estas cosas. Y a veces nosotros decimos, no es cierto, no está pasando. Tengamos mucho cuidado, hermanos. A veces estamos bien dormidos en nuestros laureles, en lugar de estar orando, en lugar de estar buscando dar consejos que ayuden a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes, entre otras cosas. La iglesia del Señor tiene que despertar, hermanos, y nosotros somos la iglesia del Señor. Mirad los campos, era lo que estamos viendo en el capítulo 4 de aquí del Evangelio de Juan. Mencionamos ahí el contexto, hermanos, cuando dice ahí el capítulo 4, para contextualizar, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Recordemos, el Señor Jesucristo entendió esto, que estos grupos, estas sectas, ¿sí? Estos grupos religiosos como los fariseos, estaban diciendo cosas que no eran ciertas, ¿verdad? Según ellos decían, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan el Bautista. Y la Biblia dice claramente que Jesús no bautizaba, sino eran sus discípulos. Dicho sea de paso, siempre va a haber personas que traten de desvirtuar los planes de Dios, el consejo de Dios, ¿sí? Entonces, y después de esto, vimos cómo al Señor le era necesario pasar por este lugar, Samaria, que cuando fueron capturados por los babilónicos, se llevaron a toda la crema y nata nada más, pero dejaron a aquellos que no eran tan importantes. Y de ahí se empezaron a ver una mezcolanza y de ahí surgen los samaritanos. Era alguien que no le daban mucha importancia a ese grupo de personas. Judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Eran como el agua y el aceite. No puedes mezclar en lo absoluto estos dos elementos. No se puede, hermano, definitivo. Y ahí tenían ese conflicto, ¿verdad?, entre los judíos y los samaritanos. Era gente que nadie podía confiar en ellos. Y es muy triste que nosotros todavía seamos muy selectivos en cuanto a las personas que podemos ver en muchos lugares. O sea, que cuando una persona te cae bien, con esa persona sí te puedes acercar. Cuando una persona tiene dinero, hermanos, el dinero es un serio problema, ¿sí? ¿Tanto tienes? Ajá. De veras, hermanos. Es por eso que no esperen que Dios nos dé la casa del TEC. Porque si llegamos a tener la casa del TEC, ¿ustedes creen que no cambiaríamos nosotros? ¿Sí o no, hermanos? Entonces, porque raíz de todos los males, dice el Señor, es el amor al dinero. No el dinero, es el amor al dinero. No se malentienda, ¿verdad? Entonces, tanto tienes, tanto vales para muchas personas. Y los samaritanos eran algo parecido, que nadie los tomaba en cuenta. Es como si hablamos de colonias que son muy conflictivas, en donde dices, bueno, yo ni de chiste voy al Monte Cristal. No es cierto, hermano Rogelio. No, ni de chiste me voy a asomar ahí a los Reyes, ¿verdad? Y empezamos a dar calificativos, a etiquetar. Y es cierto, hermanos, porque hay colonias que son muy conflictivas. Y mejor es más fácil sacarle la vueltita, ¿verdad? Vámonos ahí con ¿con quién les gusta? Los de, no sé,
Díganme una colonia que... ¿Quién? ¿Acueducto? Tan tranquilos, ¿verdad? Exacto, hermanos. Aquí la Biblia dice que el Señor Jesucristo, mientras que otros rodeaban bastante tramo para poder llegar, hermanos, hacia al lugar que habían convenido, era la ruta más fácil era pasar por Samaria, pero como no los querían, preferían mejor rodear. Y el Señor Jesucristo dice que le era necesario pasar por Samaria, hermanos. Era una necesidad. Sin embargo, como iglesia del Señor, nosotros, en lugar de considerar que todas las personas son importantes para Dios, somos muy selectivos. Le sacamos la vueltita. Por varias razones, hermanos. Hay veces que la persona, si tiene un aspecto, como bien dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Cuando viene una persona aquí a la iglesia y viene con sus ropas muy pomposas, con sus anillotes, y le dices, ven, siéntate acá, ¿verdad? Y casi le das un café. Pero viene otra persona con ropas no iguales a que acabo de mencionarlo, muy diferente. ¿Y quién le dice? Siéntate ahí atrás, hombre, a ver qué hay. Eso es ser acepción de personas, hermanos. Y eso es terrible. Porque si has de recordar, cuando tú y yo estábamos fuera del Señor, cuando tú y yo no teníamos a Cristo, nosotros teníamos espiritualmente una condición sucia delante de Dios. Sin embargo, Él tuvo amor y misericordia para con nosotros y nos amó hasta el fin, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, le era necesario pasar por Samaria porque hay necesidad en diferentes lugares en donde se tenga que predicar la palabra del Señor, porque todas las personas necesitan conocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Tú y yo tenemos la gran responsabilidad de salir de estas cuatro paredes para poder llevar el mensaje de salvación que cambia la vida de las personas, porque dime sí o no, Cristo tiene poder para cambiar. Por eso es que estamos en este lugar. Sí, tenemos muchas fallas, ¿por qué no decirlo? Sí, estamos peleando la buena batalla. No somos perfectos, somos falibles, es cierto. Pero Cristo es el que todo lo puede. ¿Qué pasaría si tú y yo de repente decidimos ya no venir a la iglesia? Muchos ya lo han hecho. Dejamos de meditar, muchos ya lo han hecho. Dejamos de orar, muchos ya lo han hecho. ¿Qué pasaría? ¿Sabes cuál es el cuadro? Desolación, tristezas, amarguras, pan de dolores, constantemente. Hermanos, si no es Dios el que nos ayuda, ¿qué sería de nosotros? Mas Él está con nosotros como poderoso gigante. Él es el único que nos puede sacar adelante, hermanos. Y qué bendición tenemos nosotros de ser llamados hijos de Dios y de pelear la buena batalla. Entonces, ahí hablamos también acerca de la humanidad del Señor. En el mismo capítulo, ¿verdad? Dice el versículo 5 en adelante. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Por supuesto, hermanos, que para que nosotros podamos alzar los ojos y ver esos campos, ¿sí? Cuesta trabajo, hermanos, cuesta trabajo, créanlo. El miércoles estuve compartiendo acerca de lo importante que es la edificación mutua. Y para edificar, hermanos, se cuesta. ¿Sí? Si las cosas se te dan así de fácil, no se valoran, créelo. Si a los muchachos les das todo en una charolita de plata, no lo van a valorar, ¿sí? Pero si los enseñas a pescar, en lugar de darles el pescado, vas a ver una gran diferencia. No les des el pescadito, enséñalos a pescar y vas a ver que lo van a valorar más. Es una realidad, hermanos.
No está José Enrique aquí, es lo bueno. Es que a veces, como van creciendo los muchachos, ya no quieren que uno diga nada de ellos, ¿verdad? Pero no importa, hermanos, vamos a hablar de ellos. Somos sus padres y punto. Amén. Ah, ya temblaron, ¿verdad? Sí, porque luego dejan que la autoridad sea rebasada. Digo, en el contexto y en equilibrio, no los avergoncemos, ni mucho menos, no. No, pero hermanos, que nunca se nos olvide que somos sus padres. Sí. Porque ahí perdemos bastantes batallas nosotros. Ah, es que soy tu mejor amiga, soy tu mejor amigo. No, no lo eres. Eres su papá y eres su mamá y se acabó. Sí, si después de eso quieren ser los mejores amigos, yo no le veo ningún problema. Pero de entrada eres papá y eres mamá, ahí. Cuando demeritas esto, tú te estás quitando una autoridad que Dios te ha dado. Entonces, hermanos, él, pues, con los estudios y todo lo que implica, decía, quiero trabajar. Yo, pues claro, mijo, pues, tiene que trabajar, pues. El dinero no se da en maceta, le digo. Y le dieron un trabajo, primero fue a pedir acá, no le dieron, luego le dieron un trabajo ahí en línea. Pero dice, quiero otro trabajo porque quiero completar eso. Adelante, mijo, vaya. Y le dieron trabajo allá por galerías, limpiando vidrios y sacando basura. Y le entró. O sea, tienes que entrarle. Pero dice, no, papá, quiero seguir estudiando como quiera. Sí lo hice porque pues, es mi trabajo. Pero quiero seguir estudiando también porque esto me va a ayudar. Pues sí, adelante. Pero lo que me llamó la atención ahí es que le sudó la gota gorda para ganarse el dinero. Hermanos, ¿eso es bueno? ¿O no lo creen? Déjenlos que se sepan desenvolver en algunas áreas importantes, hermanos. Eso es bueno para ellos. Lo van a agradecer al final. Pero hay veces que no estamos viendo algunas cosas. Pero bueno, hermanos, el Señor Jesucristo dice que se cansó, definitivamente tuvo que llegar ahí al pozo, se sentó así y estaba cansado, hermanos, porque para servir al Señor cuesta y cuesta mucho también. Pero hay bendiciones. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Vimos que ahí era como la hora sexta, o era un horario, hermanos, no usual, porque las mujeres para ir a tomar agua de ese pozo tenían que llegar más temprano, ¿sí? Y en grupo, no en este horario en que la samaritana llegó ahí al pozo, ¿sí? ¿Por qué razón fue la mujer en ese horario? Era una de las preguntas. Posiblemente por una necesidad, un imprevisto, siempre van a surgir imprevistos, hermanos. Posiblemente también porque era una persona rechazada, no solo por ser samaritana, sino por ser una mujer que tenía en su aspecto, en sus formas de vida, algo muy diferente a otros. Imagínense, aún entre ellos mismos había conflictos, ¿sí? Por ser una persona aislada de la sociedad, es decir, la consideraban como una mala mujer. Y ahí, hermanos, ahí en el mismo evangelio, Jesús le dijo, ¿verdad? Si notan ahí en el versículo 9, lean el 9, porque sí me gustaría que participen, hermanos, no se me vayan a dormir. El 9, por favor. Exacto. Entonces respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría, ¿qué cosa? Agua viva, hermanos. Él te daría esa agua viva. Jesús le dijo estas palabras. Según la tradición, hermanos, un rabí, un maestro, era prohibido, él no podía hablar con una mujer en público. Si de por sí la mujer en aquellos tiempos era muy poco valorada, imagínense, prohibidísimo el que un maestro, un rabí, platicase con una mujer, ni siquiera con su propia esposa lo hacía.
No sé si todavía algunos varones están guiados a los tiempos más antiguos, en donde el varón va caminando y la mujer va atrás. ¿Sí han visto eso, ese cuadro, hermanos? O nomás yo me imaginé a verlo. El varón va adelante y la mujer va atrás. Lo veo muy seguido en Guadalajara, ¿sí o no, hermano Rogelio? Sí. Lo veo muy, y le digo a Dulce, vamos a practicar eso de aquí en adelante. No, hombre, bueno fuera. Ni le muevan, hermanos, porque les dan un estate quieto. Va de guardaespaldas. ¿Va de guardaespaldas? Ah, bueno. Dice, es que el dicho dice que detrás de un gran hombre, y ese es un error. ¿Cuántos varones creen que ese es un error? Es un error, ¿sí o no? Al lado de un gran hombre va una gran mujer, ¿verdad que es diferente? No necesariamente atrás, hermanos. Entonces, hay un juego de palabras nada más. Entonces, no se podía tener esta interacción con una mujer, un rabino, ¿sí? Un judío era difícil que le pidiera además un favor, ¿sí? O aceptara algo de tomar de la vasija de un samaritano, porque no se llevaban, no se querían entre sí. Por eso la mujer se quedó sorprendida de que Jesús le pidiera agua. Vean cómo el Señor Jesucristo rompe todos los parámetros políticos, sociales, culturales, religiosos, entre otras cosas, y vio única y exclusivamente la necesidad de esta mujer. Así como Él está viendo tu necesidad en este momento, porque Él está aquí con nosotros. Él sabe cuál es tu carga, sabe cuál es tu ansiedad, cuál es tu temor, cuál es tu preocupación. Él sabe todo de ti. ¿Lo crees? Yo sí lo creo. Él puede ver más allá, hermanos, de la figura física. Él ve el corazón. Y cuando hablo del corazón no es el músculo, es el centro de tus emociones, donde reside la voluntad, el intelecto y las emociones. Es ahí donde el Señor sabe absolutamente todo, aunque tú no lo digas. Porque aquí aún no está la palabra en mi boca y tú lo sabes todo, Señor. Entonces, Él pudo ver la necesidad. Y ella le dice, ¿cómo tú, siendo un judío? La mujer estaba sorprendida por la amabilidad que mostraba el Señor Jesucristo. Si notan ustedes, hermanos, en este capítulo, el encuentro, el relato, no era algo hostil de parte del Señor Jesucristo. Nunca, hermanos. Sino era algo con amor. Era un acercamiento precioso. Hay un canto que hace algunos años en el instituto lo presentamos los estudiantes y hablaba precisamente cuando el Señor estaba en el huerto de Getsemaní. Y el canto más o menos dice, quiero con tus ojos ver tal como a través de ti, Señor. Cuando dice que Él volteó a ver a las personas cómo iban a perderse irremediablemente en el infierno. Es un himno muy precioso, a ver si después le decimos a los muchachos que nos lo compartan. Pero nos lleva a ese punto del Getsemaní, cuando el Señor estaba orando por lo que iba a acontecer en su vida, cuando dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, porque ya era el momento justo en donde Él tenía que padecer por todos nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Complételo. ¿Ven el tiempo en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros? Y esta mujer quedó muy sorprendida por la amabilidad. Posiblemente era la primera vez, hermanos, era la primera vez que había escuchado un saludo amable por parte de un judío. Imagínense ustedes. Es como cuando tú... hay muchas anécdotas que contar cuando viajamos a escuelitas bíblicas, cuando encontramos niños, jovencitos, adolescentes que han sido maltratados de muchos aspectos y rechazados. Tengo un recuerdo que nunca se me va a borrar, espero,
de un niño allá en Veracruz, ¿verdad? Era un bronquillo. Déjenme usar la expresión sin una mal connotación, una chivita de esas bronquitas, ¿verdad? Nomás llegaba y lo rechazaban porque, hermano, ni le hable porque él es bien peleonero. Andaba descalzo él. Ni le hable, hermano, no, este es bien grosero. Y sí lo era, decía groserías, decía maldiciones. Le estoy hablando a un niño de como de 5 años aproximadamente. Y era peleonero porque la verdad era de que estaba siempre a la defensiva. Y después cuando tú te involucras con la gente, alcanzas a saber sus necesidades, y te olvidas de prejuicios, de estar juzgándose unos a otros, y quitarte el concepto de tanto tienes y tanto vales, porque eso no es relevante, quiero decirles. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que éste posee, dice el Señor Jesucristo. Y hurgando un poquito en el buen sentido de este niño, nos dimos cuenta de que él era producto o el resultado de una violación. ¿No? Espero no se malentienda la expresión. Era el resultado de una violación. Y era rechazado por la sociedad, de aún los niños de las escuelitas. Pero poco a poco y pidiéndole a Dios sabiduría para poder darle una palabra de ánimo que pudiera edificar su vida, primeramente que aceptara a Cristo como su Salvador personal. Entonces fue que este niño pudo manifestar cambios radicales en ese poco tiempo, hermanos. Cuando nosotros ya nos regresamos, va llegando con unos mangos que por ahí recogió. Estaban podridos los mangos. Pero si vieran con qué amor nos los dio, hubo un cambio, algo, era hasta peinadillo de repente, no sé de dónde tomó agua y llegó peinadillo. Hermanos, el Señor puede hacer grandes cosas. Dejemos de estar ahí criticándonos. Sumemos esfuerzos para pelear la buena batalla e invirtamos en el banco del Señor. Porque las cosas del Señor son las mejores, hermanos. Aquí el dinero se va a ir, hermanos, fácil. Pero las cosas del Señor son eternas. ¿Y cuánto vale un alma? No tiene valor, es invaluable. ¿Te das cuenta? Y el Señor, la mujer pudo ver que por primera vez un judío le habló de esa manera respetuosa, amable. Dice Juan capítulo 4, versículos 10 en adelante, algo que tiene que golpear el corazón de las personas, porque si esto no sucede, creo que hay grandes peligros. A esto le podemos llamar el peligro de diluir el mensaje de salvación. Sí, hermanos, muchos grupos están diluyendo el mensaje de salvación porque les hablan que solo Dios es amor y lo es. ¿Sí? Amén. Pero hasta ahí se quedan. No quieren hablar acerca de algo que es como un cáncer en la vida de la persona, que es el pecado con toda la extensión de la palabra. El pecado nos separa de Dios. El pecado es ese cáncer, hermanos, que nos está afectando constantemente. Y cuando una persona escucha el Evangelio, tiene que escucharlo con toda la palabra extendida. Dios es amor, pero Dios es justicia. Y tiene que haber arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día dicen que no hace falta arrepentirse porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Noten ustedes cómo cambian el sentido. Y la Biblia dice, sin arrepentimiento no hay salvación. Te arrepientes. ¿Qué es el arrepentimiento? Porque unas personas que simpatizan con esos movimientos, LGTB y toda la lista que viene, dicen, no hay ningún problema porque no es por obras. Pero no entienden que el arrepentimiento es un cambio de actitud. El arrepentimiento, hermanos. Tiene que haber arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Te arrepientes, dice el Señor, yo te perdono, yo te salvo. Amén. Porque tenemos un libre albedrío. Y si no lo haces, tú mismo te has condenado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y la persona tiene que ser confrontada con su pecado, pero de la manera que nos enseña la palabra de Dios, no como muchos piensan que es estar juzgando y señalando y apuntándonos. Realmente,
Y aquí en el capítulo 4, versículo 10 en adelante. Léanlo, hermanos, para que participen del 10 al 15, por favor. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí para sacarla. Jesús le hace ver la necesidad de una agua viva. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Esta conversación con la mujer samaritana, hermanos, muy interesante, hace que ella a la vez preste atención, se interese, número uno, en las cosas de Dios, el don de Dios. La persona necesita conocer de Dios, hermanos, necesita interesarse en las cosas de Dios bíblicamente. ¿Sabes que es muy importante hablarles del plan de salvación a las personas? Muy importante, pero ¿sabes todavía que es muy importante también con tu vida dar testimonio de que Dios habita en ti? Quería Jesús que viera esa necesidad de un agua viva, que conociera primeramente las cosas de Dios. Número 2, que supiera que Él, Jesús, es el único que puede dar agua viva. Que ella viera quién es Jesús. Y las personas tienen que saber quién es Jesús, hermanos. Por favor, hasta lo cantamos. Todos deben de saber. ¿Sí? ¿Sí lo han cantado? Todos deben de saber y cantamos bonito. Pero si estamos diciéndole a la gente quién es Jesús, que es el Salvador, que es el único que puede perdonar pecados, que es el único que nos puede llevar al Padre. ¿Quién es Jesús? El que te puede también durante estos años que Él te deja ayudarte en todas tus situaciones, en todas tus necesidades. Tienen que saber quién es Jesús. Hermanos, es probable que como iglesias ya tengamos a Cristo como nuestro Salvador personal, obviamente, ¿verdad? ¿Tenemos a Cristo? Pero ¿qué tanto conoces más allá a Jesús? Si no convives con Él, si no platicas con Él, si no le sirves a Él, no lo estás conociendo mucho. Eres alguien más en la nómina, ¿sí? Se dice que en una iglesia solo el 10% es el remanente que está comprometido con servir al Señor. Yo te pregunto, ¿serás de ese remanente? ¿O eres nomás de los que por la orillita del mar, sí? Ahí por la orillita me veo mejor, ¿verdad? Cuando el Señor dice, ponga mar adentro, métete más para allá. Y vas a ver las bendiciones de parte de Dios. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Y era lo que Él quería. El agua viva en los tiempos antiguos era el agua del manantial, porque parecía estar como si estuviera viva al salir esa agua de la tierra, ¿sí? Haciendo hasta burbujas. Por eso era como un manantial, hermanos. Por eso se le llamaba el agua viva. Aparentemente pareciera que Jesús se estaba refiriendo a ese manantial, ¿sí? Pero Él hace un juego de palabras con esta frase, agua viva, porque se refiere a el agua espiritual que satisface nuestra sed espiritual en todos los sentidos, hermanos. Hay un himno que dice, nadie pudo amarme como Cristo. Es interesante, hermanos, bueno, no sé cuál sea tu concepto en la vida cristiana, pero si tú como cristiano no estás buscando agradecer a Dios y servirle a Dios, creo que el propósito en tu vida no se está cumpliendo. ¿Sabes lo que le da sabor al caldo? Es buscar servir al Señor. Digo, en esa expresión me refiero. Y hay cristianos que no le hallan sabor al caldo. La vida cristiana se les pasa de noche. Se hace monótona, se hace aburrida y echamos de ver las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tienes que bogar más adentro, hermano. Tienes que mirar los campos. Tienes que alzar la mirada y darte cuenta
de que tenemos un propósito, y el propósito, con el debido respeto, no es llegar y sentarnos y escuchar y ahí se fue. Se trata de tomar toda la armadura y de pelear la batalla que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿O crees que el Señor nos salvó, nos rescató solo para estar ahí? Como espectadores. ¿Qué dice Santiago 1:22, hermanos? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Sí? Ahora, acuérdense. O búsquenlo, pues. Pero sed, es un mandamiento, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Cuántas veces se nos han predicado estas porciones de la palabra de Dios? Pongamos en práctica. ¿Te sabes Juan 14:6? Vívelo, aplícalo, ponlo por obra. Sed hacedores de la palabra. Estamos oyendo un mensaje que ya mero termino, hermanos, y que nos está hablando de alzar nuestros ojos y ver la necesidad que hay en las personas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob?, dijo la mujer. No se sabe si la mujer era sincera al hacer esa pregunta, solo el Señor lo sabía. Nosotros no. Si era un sarcasmo de parte de ella o salió como una crítica, no se sabe, no importa, porque al final del día ella creyó en Jesús. Y eso es lo que necesitamos, hermanos, compartir el evangelio. No te toca convencer a nadie. El que convence de pecado y de justicia, de juicio, es el Señor, por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Nosotros somos solamente atalayas que llevamos el mensaje de salvación, porque vemos la necesidad. Alzar la mirada, hermanos, alzar la mirada. Veamos esos campos que ya están listos, que ya es el momento. Versículo 16 en adelante. Jesús la dirige a la mujer, a lo que les decía también, a que vea su pecado, a que vea su situación. Si notan ustedes el versículo 16, dice la palabra de Dios. Ya vamos avanzando, hermanos. ¿Ya lo ven el 16? ¿Qué le dijo el Señor? Con autoridad, con respeto, con mesura, con amor. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Él sabe todas las cosas, ¿eh? Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús, sabiendo todo, ¿qué le dice? Bien has dicho, no tengo marido. La mujer estaba reconociendo ahí su condición pecaminosa. Porque 5 maridos has tenido, le dice el Señor. Y el que ahora tienes no es tu marido. Vean ahí, ¿esto has dicho? Con verdad. Con honestidad. ¿Sí? Tú y yo nos podemos engañar muchas veces si quieres, pero al Señor no lo podemos engañar jamás. Él sabe todas las cosas. Esto has dicho con verdad. Pudiste dar un testimonio, ¿sí? No has mentido. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y la fue llevando, hermanos, paso a paso. Ella pudo creer en Jesús. Él le confronta con su vida pecaminosa, hermanos, porque sin arrepentimiento no hay salvación. La persona tiene que ser confrontada bíblicamente con su pecado. ¿Se acuerdan de aquella mujer que fue tomada en pleno acto de adulterio? ¿Sí se acuerdan? La Biblia dice que la acusaron delante del Señor. Señor, en la ley de Moisés dice que tales personas sean apedreadas. Y sí, la ley lo decía, pero eran apedreados los dos, no nomás la mujer. Qué convenencieros, ¿verdad? Como siempre, a la mujer haciéndola a un lado y sobre todo en esos tiempos. Pero el Señor Jesucristo, después de todo lo que aconteció, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella voltea y dice, ninguno, Señor. Y el Señor le dice, ni yo te condeno. ¿Qué instrucción le dio? Vete y no peques más, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas
nuevas, hermanos. Tengamos mucho cuidado de que echemos de ver la necesidad que hay en otras personas, porque cuando esa suceda, tú estás en grave peligro de caer en pecado. Cuando empieces a perder la mirada de las necesidades apremiantes, de las cosas de Dios, cuando dejes de involucrarte, cuando dejes de leer, cuando dejes de orar, cuidado, porque el que está en peligro eres tú. Y te estás quedando ciego espiritualmente. Ustedes no han captado la idea de cómo se ven los jóvenes acá al frente participando, hermanos. ¿No lo ven, hermanos? ¿O sí lo ven? ¿No te da gozo verlos así? ¿Ver que están sirviendo al Señor? ¿Ven que vienen con una actitud interesante? Pero si tú te olvidas de Dios, en lugar de verlos aquí, ¿sabes dónde los vas a ver? Drogándose, fornicando y haciendo cuanta cosa. Porque tú bajaste la guardia también, como padre, como madre, como hermanos. Porque dejaste de ver hacia allá. Es mejor sumar un granito de arena en sus vidas por medio de las cosas del Señor, que no son aburridas de ninguna forma, y ver los cambios que Dios puede hacer en una persona. Pero tienes que mirar hacia allá. Ya deja de estar viendo aquí abajo. Es cansado, sí es cansado, pero vale la pena. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, ¿sí? La omnisciencia del Señor, Él todo lo sabe. Y el que ahora tienes tampoco es tu marido. ¿Por qué Jesús mencionó un asunto tan vergonzoso, ¿sí?, en la vida de ella? Porque ese asunto de su vida pecaminosa debería de haber sido confrontado. La mujer debía decidir en quién amaba más, si a su pecado o al Mesías. Tiene que haber una decisión, hermanos. Hay personas que no quieren dejar su pecado. Sencillamente no quieren dejar su pecado. Y ahí demuestran abiertamente a quién están amando más. Hermanos, en este capítulo encontramos diversas aplicaciones para nuestra vida, pero quisiera cerrar con esto. Dice el Señor que tenemos que mirar hacia adelante, que tenemos que ver los campos, que ya están listos, que la necesidad es apremiante, que no hay tiempo para quedarnos pausados, que vale la pena servir al Señor. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros y obreras a su mies. Yo creo firmemente que en esta iglesia hay un remanente fiel que quiere servir al Señor. La pregunta es, ¿serás tú parte de ese remanente? ¿Serás tú parte de esos que suman y no restan? El Señor todo lo sabe. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes, porque hay cosas que no entendemos, Señor, y que el enemigo también ha tomado ventaja en muchas áreas, pero creemos que tú tienes toda la autoridad y todo el poder para sacarnos adelante, no importa en las circunstancias en las que estemos pasando. En esa actitud, hermanos, orando, meditando, si algo de este mensaje que no es mío, que es la palabra de Dios, pudo golpearte tu corazón, aunque sea un poquito, al ver que la gente necesita de Jesús, al ver que tú y yo nos hemos quedado pasmados y ahí inactivos, al ver que nuestras familias se están perdiendo, que se están alejando, si Dios tocó tu corazón en alguna área específica, ¿por qué no lo indicas levantando tu mano diciendo, vamos a orar? Porque la oración del justo puede mucho. ¿Habrá alguien así que tenga necesidad de orar como iglesia? ¿Quién dirá, Señor, ayúdame? Yo necesito alzar los ojos. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano para amén. Amén. Yo veo tu mano, amén. Dios ve, amén, amén. Dios ve tu corazón. No te voy a pedir que pases al frente. Pero también quisiera hacer una invitación. Si tú todavía no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal, porque puede haber personas
Puede haber personas que se la pasaron en la iglesia toda su vida y nunca tomaron una decisión por Cristo. Puede haber. No sé si en esta mañana tú no has tomado la decisión de abrirle tu corazón a Jesucristo. El único que te puede perdonar pecados y darte vida eterna, salvación, es Jesús. Si tú quieres aceptar hoy a Cristo como tu Salvador personal, indícalo levantando tu mano. Vamos a orar por ti y además en menos de 5 minutos alguien con Biblia en mano te va a llevar paso a paso cómo puedes aceptar a Cristo. Pero habrá alguien que tenga la intención, que diga, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. ¿Habrá alguien en esta mañana así? Levanta tu mano para orar por ti. No pasarás al frente en lo absoluto, nadie te va a avergonzar. Pero si tú no has aceptado a Jesucristo y hoy quieres hacerlo, hoy es el día de salvación. Él te puede perdonar todos tus pecados, te puede hacer una nueva criatura. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano solamente y bájala. Muy bien, hermanos. Padre, ruego que nos ayudes a seguir adelante. Hay tantas cosas que tenemos que hacer, pero solamente lo podemos lograr con tu fuerza, Señor, con tus méritos, no por nuestra fuerza y mucho menos por nuestros méritos. Bendice a tu iglesia y a cada hermana, a cada hermano que está pasando por una necesidad. Te ruego para que conforme a tu voluntad tú les atiendas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar en pie. Ya terminamos la enseñanza. Estírense un poquito, hermanos. Y recuerden el texto.